Hola, ¿cómo estás? Soy médica en Asia y este es el curso de celiaquía gratis. Hoy vamos a hablar del diagnóstico de la celiaquía y voy a intentar ser lo menos técnica posible para que me entiendas. Para el curso técnico o para la parte técnica eso ya lo tenéis en el curso cuando lo ponga a la venta. Pero no te preocupes, que no necesitas el curso para entender nada. Simplemente tendrás la información imprescindible y que necesitas, tanto si eres celíaco como si te dedicas a esta enfermedad autoinmune o estás aprendiendo sobre ella. Así que vamos a ver en el día de hoy qué novedades tenemos. Bien, la celiaquía suele empeorar o suele tener un pico cuando te la diagnostican, de cuando el cuerpo te dice basta, por alguna razón. Puede aparecerte, yo qué sé, en las oposiciones, cuando estés viviendo en otro país y te sientas desarraigado, pero siempre la has tenido. Simplemente es que tienes un pico y gracias a ese pico que vas a tener, si das con un buen médico y te hacen unas buenas pruebas, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues te la van a poder diagnosticar. Este pico puede deberse a estrés, puede deberse a problemas emocionales, por un problema que te supera o incluso por relaciones tóxicas, de verdad. Aunque nunca olvides que es una enfermedad autoinmune, es decir, una enfermedad que ataca al propio cuerpo. En este caso, ataca al propio intestino en el 50% de los casos. Si no sabes poco por qué o qué otros órganos o partes del cuerpo puede atacar, ves a las clases anteriores que están disponibles en el curso. ¿Dónde encontrarás este curso? En el apartado de listas de reproducción hay una lista que se llama curso gratuito de celiaquía o algo parecido. Pues ese curso es el que tienes que seguir, está ordenado por clases. Simplemente van ordenadas por número, 1, 2, 3, 4 y así, para que lo tengas fácil. Puedes hacer el maratón de la celiaquía. Bueno, bien, ya sabes que es cosa del intestino, como iba diciendo, pero hoy, concretamente, no vamos a hablar de la enfermedad en sí, sino que vamos a hablar de los desencadenantes. Vamos a ir a lo básico. Cuando alguien empieza a encontrarse mal por el gluten, porque se hincha, porque le da diarrea, o lo contrario, porque le provoca fatiga, porque le provoca gases, ansiedad o incluso unos brotes de dermatitis que no sabe de dónde le vienen, lo primero que hace es dejar de tomarlo. O sea, ve que va relacionado y deja de tomar gluten y probablemente mejora. No obstante, es un gran error hacer esto si lo que buscas es el diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que van a intentar buscar en tu sangre solo van a aparecer si tú estás comiendo gluten. Si tú no estás comiendo con gluten, no van a aparecer. Entonces, si te pasa, lo mejor es que vayas al médico y te diagnostiquen. Yo dejaría el hecho de quitarme el gluten cuando el médico no te haga, mira, estás en un lugar donde el médico no te hace caso ni bailándole una samba. Entonces, vale, pues quítate el gluten y más o menos verás. Y cuando puedas, en otro momento de tu vida o en otra ciudad, en otro lugar, te haces la prueba. Entonces, sí. Pero como ya te comenté, tener el diagnóstico es muy importante porque el hecho de tener esta enfermedad, el hecho de estar diagnosticado, ayuda mucho a los médicos a que te encuentren otras enfermedades asociadas que de otra manera les sería muy complicado encontrártelas o directamente no pensarían en ellas, podríamos decir. Así que sí, si te quitas tú mismo el gluten antes de ir al doctor, antes de hacerte las pruebas, es probable que el doctor ni siquiera te pregunte si estás ahora comiendo sin gluten o no. Tú tan contento porque piensas que estás mejorando, te haces la prueba y sale un falso negativo. Falso negativo es que sí, que tendría que haber salido positivo, pero sale negativo. Y entonces te dicen, no, señor, usted no tiene gluten, pero sí que lo tienes. Lo que pasa es que cuando te has ido a hacer la prueba, estabas comiendo sin gluten y los niveles que hay que tener para poder hacer la batería de pruebas, ya el primero
La primera prueba te va a salir negativa y no vas a continuar por el circuito hasta llegar a la endoscopia, donde van a verte las vellosidades con una biopsia. Y entonces ahí sí que puede empezar tu infierno, porque te van a decir que no eres celíaco, que es el estrés, que vayas al psicólogo, que 1000 cosas. Y puedes entrar en un círculo vicioso de años teniendo síntomas y yendo de médico en médico a ver qué te pasa, sobre todo si empiezan a salir las enfermedades relacionadas y los médicos empiezan a hacerse la picha a un lío. Y es que la primera prueba que se suele hacer es un análisis de sangre. Y ahí, en el análisis de sangre, se buscan ciertos anticuerpos que en las personas con celiaquia suelen estar elevados. El más conocido es el antitransglutaminasa IgA. También hay otros como el antiendomisio, que es más específico, pero también es más caro. Y el antigliadina de amidada, que se usa si tienes un déficit en IgA. Que, por cierto, justamente es bastante común en celíacos. ¿Sabes qué pasa? Que el resultado no siempre es o blanco o negro, sino que a veces el resultado es bastante dudoso, en la mayoría de casos. Y ahí es donde, en el momento dudoso, es tan importante la clínica, el contexto clínico. El contexto clínico son todos los otros síntomas que está teniendo el paciente. Y claro, si tú estás comiendo en ese momento sin gluten, no vas a tener una serie de síntomas asociados que van a acabar de confirmar el diagnóstico. Y lo que tendría tendencia a situarte en un positivo va a tener tendencia a ser un negativo y no van a continuar con las pruebas siguientes que sí que van a darte un diagnóstico certero. Por lo tanto, el pobre paciente que se ha quitado el gluten porque cree que le va a ayudar, se queda en este punto sin saber que es celíaco y sufriendo hasta que después de unos años se lo diagnostican o hasta que tiene una situación fatal en la salud y se lo ven. Entonces, ya sé que es fastidioso porque a veces no te dicen, hazte la prueba mañana, te dan la prueba para aquí 3 meses, pero hazme el favor, si vas a hacerte esta prueba, no dejes el gluten. Ya sé que en casos es fastidioso porque tú puedes saber casi con perfección que sí, porque ves que cada vez que comes gluten te encuentras mal, pero si quieres tener un diagnóstico positivo, tienes que comer esto, tienes que comer gluten, no esto, gluten, antes de hacerte la prueba. A ver, no te me hinches. 2 rebanadas de pan al día, más o menos, es lo que deberías de, no te sobrepases tampoco, lo justo y lo suficiente, ¿vale? Y sí, hay mucha gente que me pregunta por la genética. ¿Qué pasa con la genética? Hay personas que directamente se hacen el test genético. ¿Y sirve? Pues sí sirve, lo que hay que entender bien también lo que indica. Este test, se me está cayendo el pelo, este test, disculpad, busca 2 genes, que los tengo apuntados aquí porque no me los sé de memoria, porque esta no es mi especialidad. El HLA-DQ2 y el HLA-DQ8. Si los tienes, es bastante probable que desarrolles celiaquía en tu vida, pero también es posible que no la llegues a desarrollar. Es decir, este test significa no necesariamente que lo tengas, o sea, que tienes dentro de la lotería, tienes bastantes papeletas, pero no es una confirmación de que tienes celiaquía, es una confirmación de que tienes bastante predisposición, pero no necesariamente de que seas celíaco. ¿Me explico? Bien, ¿no? Espero. Sí, espero que sí. ¿Cuándo se hace? Pues cuando hay duditas con la biopsia, con el análisis de sangre, pues se tiende a hacer este test genético. Y si ya hay dudas, pues si el test ya sale positivo, pues blanco y en botella. También te puedes hacer este test si tienes algún familiar celíaco y quieres saber si tú tienes posibilidades o si, por ejemplo, tienes síntomas.
familiares míos, si me veis, bueno, no me ve mucha familia mía, pero quien me vea, como yo lo soy, probablemente algunos de vosotros lo seáis. Lo que pasa es que no queréis dejar el pan y no os atrevéis a mirároslo, pero al igual, si os hicierais la prueba, veríais que tal vez tenéis celiaquía. Y vamos a hablar de la biopsia. Ahora, la biopsia da miedo, ¿verdad? Pero tranquilos, no es nada. Te meten el endoscopio, normalmente te sedan, que en este país no te sedan, a mí me lo hicieron sin sedación. Te introducen un tubito pequeñito, bueno, un poco grandecito, pero bueno, tampoco muy grandecito, pequeñito, pequeñito. Y te llegan hasta el intestino y de ahí te cogen un cachito para ver tus pelitos. Si hay varias fases, o sea, de tener los pelitos atrofiados, o sea, que tus pelitos están hechos un churro, como cuando vas a la pelu y te queman los pelos porque te quieres poner rubia. Y luego está el peor momento, que es cuando no tienes los pelitos ya. O sea, ese ya es ser un nivel muy alto de celiaquía y, por lo tanto, unas posibilidades de mala absorción de alimentos y de nutrientes muy importante, porque esos pelitos que tenemos en el estómago son los que ayudan a absorber y a procesar especialmente el hierro, la vitamina B12 y otros que hemos hablado durante el curso. Así que, como hemos dicho, en la biopsia te pasan un tubito que te va a llegar hasta el duodeno y te van a cortar, no lo vas a notar, unos cachillos de duodeno, básicamente. ¿Qué pasa? Que a veces lo hacen bien y a veces lo hacen mal, también hay que decirlo. A veces no toman suficientes muestras y hay una parte que está bien y una parte que está mal y te toca una que está medio bien y no ven la realidad del asunto. Puede pasar. Y sí, aunque parezca raro, el daño en la celiaquía puede estar parcheado, como en la alopecia areata, que tienes calvas por cachos. Pues puede haber una zona que tenga pelitos, otra que los tenga hechos polvo, otra que no tenga pelitos. Sí, no es todo blanco o negro. Hay de diferentes posibilidades. Si te han dado justo en la zona donde tienes los pelitos, pero tienes otra zona que hay campo llano, campo ancho abierto, sin pelitos, es posible que des un falso negativo. Por eso es importante que hagan bien las biopsias. Y a veces incluso que si no se encuentra algo esperado, que no se haga una biopsia sola, sino que se hagan dos, que se repita la biopsia para asegurarse. ¿Qué mirarán en la biopsia? Lo que te he dicho. Si las vellosidades, si estos pelitos que tenemos en la barriga están atrofiados, están aplanados o directamente no los hay. Y esta escala de en qué nivel están tus pelitos, ya sé que suena un poco raro, se llama escala de March. No hace falta que te la aprendas, pero sí que es una escala que indica cuánto daño está sufriendo tu intestino. Vale, aquí no me voy a enrollar más porque ya te lo he dicho antes. ¿Qué pasa si te haces todas estas pruebas habiéndote quitado tú el gluten? Pues que van a salir todas negativas, que no van a tener ninguna... que no vas a ser bien diagnosticado y vas a tener un falso negativo. Falso negativo es cuando es positivo, debería ser positivo, pero es negativo porque el hecho de no tomar gluten hará que el primer paso, que es el análisis de sangre, salga bien. Si el análisis de sangre sale bien, ya ni siquiera te van a llegar a hacer la biopsia y necesitas que te hagan la biopsia para que te vean los pelitos en qué estado están. Porque si no llegan a los pelitos y ya te descartan a la primera de cambio con el análisis de sangre, no arreglamos nada. Y vamos a hablar ahora, porque la gente me lo pregunta bastante, de si sirven los tests alimentarios. Bueno, y voy a decirte algo que probablemente no quieras escuchar o a la gente en general no le gusta oír. La mayoría de los test de intolerancias alimentarias no sirven. Bueno, sí que sirven,
pero no para diagnosticar la celiaquía concretamente. O sea, para ver si eres alérgico a este alimento, al otro y al otro. Hay muchos gastroenterólogos que dicen mm, que no son fiables, pero yo en cambio sí que encuentro que como prueba, no al 100%, pero como prueba, te pueden dar pistas para encontrar algún tipo de enfermedad en la cual no se había pensado. Por ejemplo, incluso una urticaria, por poner, o una alergia concreta a algo. Pero para diagnosticar la celiaquía no sirven, lo siento. Tampoco sirve lo de los análisis del cabello. Eso para ver si has tomado estupefacientes, sí, pero para la celiaquía no. Y tampoco esas máquinas que me han dicho que existen, que te ponen una pulsera. Yo aquí no las he visto, yo no las he visto en mi vida, ¿eh? Pero me lo han explicado. Creo que están por Latinoamérica, que me lo han explicado por allí. Y que te dicen que tienes intolerancia al ajo, al trigo, incluso a las emociones. La celiaquía es una enfermedad inmunológica seria. No es una moda, ni es una enfermedad light de, mira, no comes pan y ya está. No, en este curso veremos que es una enfermedad que ataca al cuerpo y es una enfermedad dura que no solo va relacionada con el estómago, desafortunadamente. Y como todas las enfermedades importantes, hay que pasar por pruebas importantes. Y con esto te estoy diciendo, con el análisis de sangre, con la biopsia, ya sé que tienes miedo, ya sé que no es guay que te metan un tubo por la boca, pero tampoco es tan como lo pintan, de verdad. Yo también me la he hecho. No es la típica, no soy la típica doctora que dice, no, esto no duele nada, y luego cuando te toca a ti, ¡ah! Bueno, con las inyecciones sí que me pasa, ¿eh? Pero bueno, yo en este país, a mí me hicieron lo del tubito a lo vivo, porque aquí no te sedan. Pide la sedación, por favor, si ves que no te la dan. Aquí no te sedan, aquí me tumbaron y directamente tubo. Y ¡buf! ¡Qué dolor! Estuve 3 días sin poder hablar de la irritación que tuve, pero no es lo común. El protocolo normal de cualquier país que no sea este es que te seden. Bueno, y vamos a dejar el vídeo por hoy y nos veremos en la próxima clase. Tener celiaquía, yo la tengo, es una enfermedad bastante fastidiosa. No es de las peores, pero es muy fastidiosa. Y recuerda, por favor, que la celiaquía no es solo dolor de barriga, que sí, que también lo es en el 50% de los casos. También es estrés, también es depresión, también es por la falta de vitamina B12. Te puede afectar la mente, el ánimo y el sistema inmune. Puede estar relacionada porque las enfermedades autoinmunes normalmente nunca van solas, con primas y con hermanas. Yo en este momento tengo 4 enfermedades autoinmunes con una quinta por confirmar. Así que miraos bien, por favor. La celiaquía es muy puñetera. Por eso es tan importante hacer las cosas bien desde el principio. En el próximo vídeo voy a explicarte qué enfermedades pueden o son las que más se relacionan con la celiaquía, porque, como os he dicho, inmune llama a inmune, además de otras que veremos, y cómo la celiaquía puede afectar a otras partes de tu cuerpo, aunque tu intestino esté bien. Te mando un abrazo grande, sin gluten. Y si quieres seguir aprendiendo sobre este tema, ya sabes dónde encontrarme. Que tengas buena semana, un besito y gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo.